Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elizabeth Múnera, estudiante de Contaduría Pública de primer semestre. A continuación enseñaré el tema que yo consulté acerca de la reforma tributaria en Colombia. Para el año 2012 se aprueba en Colombia la reforma tributaria que tenía como objetivo principal la formalización laboral y empresarial. Es decir, traer al campo de la formalidad todos estos empleos que no estaban siéndolo y todas las empresas que tampoco estaban siendo formales, es decir, que sus funciones o su objetivo no eran claros ante el gobierno, no eran claros ante la DIAN, que es el ente pues, que recolecta los impuestos, y por ende estaba, por decirlo de alguna manera, oculto a ojos del Estado. Mm, Tenemos que, aunque inicialmente, cuando se dio a conocer la noticia de esa reforma tributaria, la informalidad de los empleos aumentó, dado que las personas, el comercio, el sector laboral, las empresas, se llenaron de mucha angustia, de expectativas negativas y como siempre hemos sabido, de los rumores que se esparcen, que muchas veces son rumores negativos o rumores mentirosos que simplemente se basan en supuestos, y esto llenó de temor a los comerciantes y los que ya eran formales pasaron a ser informales. Entonces, la informalidad aumentó de una manera alarmante. De todas maneras, cuando la reforma empezó a planearse, eso se tenía previsto, que una vez anunciada, la informalidad iba a aumentar. Bueno, sin embargo, en un periodo corto de tiempo, después del anuncio de la reforma, vimos cómo empezó a decrecer la informalidad, ya que las personas empezaron a informarse mejor, empezaron a ver las ventajas que podían tener de ser formales, las ventajas que el gobierno le ofrecía a todas aquellas empresas que pasaran a ser formales y a todas aquellas personas que pasaran a ser formales. Con formales o sea, definimos que fueran declarantes, o sea, que estuvieran ante los ojos de la DIAN y que fueran conocidos por la DIAN. Eh, la formalidad empezó a aumentar, dado que las expectativas que antes eran negativas empezaron a convertirse en expectativas positivas, porque empezó a haber mayor información real en cuanto a lo que iba a representar la reforma laboral. Eh, la reforma ofreció bastantes beneficios para las empresas y las personas, ofreció bastantes incentivos y esto, como ya lo dijimos, llevó pues a la formalización, que era lo que se estaba esperando. Esto se empezó a dar gradualmente. Realmente esto no sucedió de un momento para otro, porque como ya lo expliqué, inicialmente la informalidad aumentó y luego paso a paso, gradualmente empezó a decrecer y empezó a aumentar la formalidad como tal, tal cual como era el objetivo del gobierno. La reforma inicialmente solamente consideraría dos sectores, el sector formal y el informal, especialmente este último mencionado, ya que las decisiones que se tomaban en cuanto a reformas tributarias no eran, eran infructuosas y no daban los resultados que se esperaban, ya que los recaudos no eran lo suficientes porque el sector informal era mucho más grande que el sector formal. Bueno, esta reforma también pretendía aumentar el empleo e incentivar a las personas, toda vez que las empresas formales, incentivar a las empresas, perdón, toda vez que las empresas
formales enfrentan una carga impositiva de la cual hacen parte el pago de los impuestos para fiscales, la seguridad social y otros beneficios para los empleados. Entonces, cuando la informalidad creció por el miedo y los rumores negativos en cuanto a la reforma, porque se decía que los impuestos iban a ser mucho más altos e iban a desangrar las empresas. Por el contrario, lo que el gobierno quiso y planeó con esta reforma era aumentar la formalidad, como ya lo dije, pero incentivar también las empresas. ¿De qué manera? Las empresas estaban asumiendo costos muy altos laborales, los beneficios que tienen los empleados, el pago de los parafiscales, el pago de los impuestos. Entonces, ¿el gobierno qué hizo? Hizo una especie de trueque. Venga, vuélvase formal y yo le voy a dar beneficios. Sus pagos, sus impuestos van a ser menores y va a haber una unificación del pago del IVA. Y por decirlo de alguna manera, el gobierno iba a ayudar a solventar parte de los pagos no laborales en los que incurrían las empresas, como los parafiscales. Dentro de los incentivos estaban también la reducción de costos no laborales, la disminución en los aportes parafiscales, como ya lo dije, y disminuían no porque los parafiscales se dejaran de pagar, sino porque el gobierno iba a asumir una parte de ellos como incentivo para las empresas, y la unificación de la tarifa del IVA. Por último, podemos entender el interés del gobierno en aplicar estas reformas, ya que, como sabemos, el gobierno se financia principalmente del recaudo de los impuestos. Y si el recaudo de los impuestos no se puede llevar a cabo con éxito, porque la mayor parte del, o sea, de las personas, sean naturales o jurídicas, a recaudar, eran informales y no estaban dentro de los ojos de la DIAN, entonces el, el, el gobierno, perdón, iba a empezar a decrecer en su financiación, entonces iba a tener que buscar otras alternativas para hacerlo. Sin embargo, la reforma laboral del 2012 logró con los objetivos propuestos. Al día de hoy todavía hay grupos de empresas y grupos de comercios que no la aceptan. Sin embargo, la respuesta fue positiva en su mayor parte. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.